Muy bien. Ok, continuamos entonces. Nos hemos quedado en 26, versículo 18, ¿no? Mirando ahí los 5 maravillosos puntos del apóstol que dice, para esto Dios me llamó, para ser ministro, para ser testigo, para ser apóstol de los gentiles. Y estas son las cosas que el Señor me mandó a hacer. Abrir los ojos, trasladarlos de las tinieblas a la luz, trasladarlos de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y para que tengan una herencia entre los santificados. Qué maravilloso. Y el apóstol va a decir que no es rebelde, ¿no? Como Jonás. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo auxilio de Dios, mira lo que dice, auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Nada le intimidó al apóstol, siguió predicando, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que Cristo, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y del versículo 24 va a instar hasta acá. A ver, Pablo obedece. ¿Se ha dado cuenta este capítulo precioso? Mira lo que dice sus títulos, ¿ya? La vida anterior de Pablo, de perseguidor a predicador, ¿no? Relata su conversión y Pablo obedece a la visión. ¿Qué les parece ahí? Muy interesante, ¿verdad? Excelente. ¿No hay preguntas? Versículo 24. Cuando habló ahí, versículo 23, cuando habló a los gentiles, ¿se acuerdan de la semana pasada? Esto molesta a los judíos, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar a luz al pueblo. Hasta ahí bacán. Y a los gentiles, ahí sí le cortaron y se enfurecieron, ¿no? La semana pasada ya vimos. Aquí también, diciéndole estas cosas en su defensa, ¿qué pasó el judío Festo? Esto. Estás loco, le dijo. Estás loco, Pablo. Las Ya- muchas letras te vuelven loco. Así está diciendo, ¿no? Mas él dijo, No no es, estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees? Al toque insta el apóstol Pablo Oh, rey a, Agripa. ¿no? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué dijo? por poco me Por poco me persuades a ser cristiano. persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen,
fuesen hechos tales cual yo soy, fuesen hechos como seguidor de Cristo, excepto estas Cosas. cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Claro, lo hubieran podido dejar en libertad, pero los judíos de repente lo mataban. Pero gracias a Dios, él apeló a ir a ser juzgado en Roma, ¿no? Terminamos capítulo 26, hemos leído. Precioso, ¿no? Voy a revisar acá unas preguntas del capítulo 20. Sí. El rey Agripa sí sabía también acerca de Jesucristo. Claro, si era judío, Versículo había 26. la ley y los profetas. Pero Al no creía referir, cuando le... Está bien. ¿cómo? Pero no creía, digo, por eso cuando dijo, no, por poco y me persuades. No, ya estaba persuadido, lo que sí él faltó que tome la decisión nada más. ¿Ya? Es Pero, por el miedo de perder el poder, el respeto de los demás, la vergüenza. Por eso. exactamente, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta, dice, al referirse Pablo al rey Agripa que conocía sobre las costumbres de los judíos, ¿era porque el rey Agripa era también judío o solo sabía las costumbres de ellos? La respuesta es que también Las dos era cosas, judío. las dos Cosas, ¿no? La vida anterior de Pablo, Pablo perseguidor y relata su conversión y obedece a la visión camino a Damasco e insta a Agripa que crea. Esa no es pregunta, hermana. No. ¿Cuál es la pregunta? Ya. Muy bien. Hoy día Maxito está calladito. Maxito, ¿estás ahí? Está más, creo. Ahí en el versículo 9 hice una pregunta, pastor. Ya. ¿Qué novedades? ¿Qué preguntas? Hay una frase que dice Pablo al inicio del capítulo 27. Él dice que él, su trayectoria, ¿no? Hablamos de su pasado. A todos los judíos, él dice, todos los judíos me conocían o conocían mi trabajo. Claro, si él era, como dice, fariseo de los fariseos, conocían. Eso quiere decir que también conocían cuando él perseguía a los cristianos, su trabajo, como perseguidor de los cristianos. La que sí, que en realidad sí, pues si conocían a Pablo y conocían la función que él hacía, entonces conocían de Cristo, ¿no? Porque perseguía a los cristianos. Ante Agripa, al saber acerca de Pablo por medio de Festo, Agripa II solicitó una audiencia con tan famoso prisionero. En consecuencia, llevan a Pablo encadenado ante Agripa, quienes les habla de Cristo. Hable también usted de Cristo. Empieza su relato, su experiencia de la conversión, su primera capacitación religiosa en Tarso, su terrible persecución a los cristianos, su conversión en el camino a Damasco y su llamamiento a ser el apóstol de los gentiles. El propósito de llamamiento de Pablo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, Dios todavía le promete que me apareceré a ti.
y apareceré a ti. Lo encontramos más adelante, se le aparece un ángel, ¿no? Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Amados hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Esta, que hagamos su voluntad, es la misma que le dejó a Pablo a nosotros. Continuemos, ¿ya? Continuemos entonces abriendo ojos, trasladándolos de las tinieblas a la luz, trasladándolos de la potestad de Satanás a Dios. Así como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra fue a la ciudad de Gadara. En la ciudad de Gadara, ¿qué hizo Jesús a un endemoniado? Lo libró. Lo libró de la Le movió potestad de las Gadareno. tinieblas, lo dejó en su sentido cabal y Dios lo usó a esta persona. Y fue y predicó y publicó por Decápolis, ¿no? ¿No? Así. Pablo concluye con las siguientes palabras: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Esto es muy importante. Usted confíe en la ayuda de Dios y sigamos dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Qué maravilloso. ¿Ya? Continúe. Festo. Festo le interrumpió bruscamente en este momento diciéndole: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pablo pasa rápidamente por alto este arranque y presiona a Agripa a tomar una decisión. Es como que no le contestó a Festo, no le dijo nada. Simplemente dijo, defiéndete, ¿no? Pablo. Toma la decisión, Agripa. Y Agripa la pospone. Le dice, casi me persuades, ¿no? Por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, acá tengo una comparación entre Saúl y Saulo. El Saúl del Antiguo Testamento era alto e impresionante, pero el Saúl del Nuevo Testamento probablemente pequeño y de poca apariencia, según las citas ahí. 1 Samuel 9:2 y de Pablo Gálatas 4:13, versículo 14 también, 2 Corintios 10:10. Ambos eran de la tribu de Benjamín. Ya lo vimos, ¿no? El Saúl del Antiguo Testamento empezó como amigo de Dios, pero terminó como su enemigo. El Saúl del Nuevo Testamento, lo opuesto. Empezó como enemigo, pero terminó como amigo. En la hora de la muerte, el Saúl del Antiguo Testamento buscó a la divina de Endor, mientras que Saulo del Nuevo Testamento clamaba por la palabra de Dios. El Saúl del Antiguo Testamento se quitó la vida lleno de temor, mientras que el Saulo del Nuevo Testamento dio su vida lleno de esperanza. La vida de Saúl del Antiguo Testamento se caracterizó por la desobediencia, mientras que la del Saulo del Nuevo Testamento por la obediencia. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué les pareció? Tremendo testimonio.
Sí, maravilloso. Excelente, excelente. Excelentísimo. Capítulo 27 ya y 28, lo vemos el viaje del apóstol Pablo a Roma. Y las penurias que pasa, ¿no? Las tormentas en la vida. El mundo es como un mar amplio, grande. Y nosotros estamos, el barquito es Cristo, nosotros estamos viajando ahí seguros. ¿Qué dice Danielcito? Daniel Seminario. Pastor, disculpe. En toda esta parte de la historia de que estaba encarcelado y estaba siendo de esta manera juzgado, Pablo no estaba solo, diga. Ahí vemos que también el mismo Lucas también se añade ahí, ¿no? Junto con ese Sí. padecimiento. Claro. Le acompañan en el viaje también. Y Lucas cuenta todo lo que ha pasado, sucedido, ¿no? Bien, capítulo 27, ¿ya? A ver. Vamos a... Es un poco largo, capítulo 27. Ese perrito. Cuacuá. A ver, ¿qué nos dice el capítulo 27? Son ¿cuántos versículos? 44. Hagan la odisea de su viaje, pastor. Sí, sí, La tempestad y la picadura de la serpiente. exacto, ¿no? Ujú. Ya. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Angustia. Augusta. Augusta, ¿no? Ujú. Y embarcándonos en una nave adrametina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio tratando humanamente a Pablo. ¿Cómo es la gracia de Dios, no? Tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Ginido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeando con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí,
por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furia tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, y venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más delante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo de dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Miren cómo Dios cuida a Pablo, ¿no? Maravilloso. Y del 39 al 44, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento de la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar.
Entonces los El soldados papi, acordaron matar a los presos para que ninguno fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros Bueno, y ¿cómo está todo saliesen esto? a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Está chorreando? Ajá. Qué precioso pasaje tenemos. No jodas. Ya. A ver. Este es el agua, ¿eh? Ujú. ¿Qué lecciones podemos aprender de acá? Un viaje. Pastor, ahí menciona a Aristarco, ¿no? Aristarco también fue, estuvo con Pablo Me cuando acompañó en el viaje, sí. Lucas también. pero o sea, Aristarco también estuvo en el naufragio y también estuvo preso. No. Ellos van acompañando. No significa que están presos, ¿no? Pastor, No lo acompañaban. Ajá. Julio pastor, tenía a su cargo a los presos, ¿no? Mm. Lucas iba como libre, pero iba acompañando a Pablo y escribiendo la historia también, pues. Mm. Porque pastor, para detallar Se todo, podía hacer eso, pastor. ¿Cómo? Se podía hacer eso. Es que si no, Pablo hubiera escrito. Yo también preso junto con Pablo, ¿no? Mm. Él escribe. Si no, Lucas hubiera escrito toda la historia. pastor, Sí. pero en esta porción de la palabra de Dios también, ¿no? En el versículo 28, como Pablo, ¿no? Está seguro que nadie iba a perecer, ¿no? En esta tormenta que estaba sucediendo, porque un ángel del Señor se le apareció y le avisó, ¿no? Cómo sería este viaje a Pablo, y Pablo ya estaba anunciando, ¿no? Cómo iba a ser ese viaje. Claro. Y lamentablemente nadie ha perecido, ¿no? En este naufragio que iba. Sí. En la clase pasada vimos que Dios no lo saca de la cárcel a Pablo, sino va a la cárcel con Pablo, Dios. En el viaje igual, Dios está con Pablo. Y hay ángeles guardianes, y esos ángeles estaban protegiendo a Pablo, ¿no? Y uno de esos ángeles se le presentó esa noche y le dice, porque ellos ya habían perdido toda la esperanza ya. Además son 14 días, 14º día, ¿no? 14 días. Ay, recoge lo que está botando. No es simplemente un día, 2 días. Ellos no sé cómo contaban los días, pero ahí. Lucas se une ahora a Pablo, quien es embarcado junto con otros prisioneros en una nave que se dirigía al oeste, bajo la custodia del centurión Julio, ¿no? Un miembro de la Guardia Imperial. Este oficial romano trató más tarde a Pablo con respeto y bondad. Después de una navegación difícil, llegaron a buenos puertos en el sur de Creta. Ya estaba avanzado el otoño y era invierno, aproximadamente entre septiembre y noviembre, en que los antiguos consideraban peligrosa la navegación, y después de esta fecha procuraban no adentrarse en alta mar. A pesar de tal conocimiento y de las protestas de Pablo, porque Pablo les dijo, no hay que viajar, ¿no? Estamos en invierno, porque Pablo ya había hecho 3 viajes anterior por eso. Y él sabía muy bien. Quien ya había estado en otros naufragios, véase 2 Corintios 11:25, el patrón de la nave se decide navegar hasta Fenice para invernar allí.
Ese es, ¿qué sabe? Dicen Pablo, ¿no? Él es un preso, pero no era preso nomás, era ministro. No era cadenas nada más. Él tenía la gracia de Dios, ángeles que le acompañaban. Pero pastor, ahí también se ve que Pablo se preocupa por ellos, ¿no? Por la salud. Y tanto así también que toma el pan y da gracias a Dios ante todo ello, ¿no? Y también se nota ahí que anima también, ¿no? Anima a todos ellos, ¿no? Y a las personas, a los 276 almas que hay ahí, ¿no? Y satisfechos llegaron a la nave, echando tanto el trigo al mar, dice, ¿no? Y quedaron satisfechos. Sí. Sabiendo que Pablo andando en ese viaje preso, pero así Pablo ve más el corazón, el amor a los humanos, ¿no? Es como José en la cárcel, ¿no? Jehová estaba con José y donde él iba, prosperaba. Entonces, Pablo también, su viaje es prosperado y gracias a Pablo también, ¿no? Que cayó bien porque este soldado Julio no iba solamente acompañado, solo no iba. Iba más o menos, según los historiadores, dicen que eran 16 soldados que tenían que resguardar sí o sí a una persona. ¿Se acuerdan a Pedro cuando lo resguardan en el capítulo 12? Son 16 soldados, ¿sí o no? Pero hay uno, el comandante, que tiene que comandar a esos. Y ahora acá, llevando a Roma, no solamente Pablo es el único preso. No nos dice cuántos presos eran. Lo que sí nos dice que toda la embarcación, entre los presos y los libres, ¿cuántos eran? 270 ¿no? 276. ¿No? Ahora, sin embargo, pronto quedaron atrapados en medio de un viento huracanado llamado Heroclidón. ¿No? Y estas olas de Heroclidón dice que se levantaban más de 25 metros de altura una ola. Wow, ¿no? Entonces, Lucas nos dejó en el capítulo 27, 16 al 20, una de las más vividas descripciones de una tormenta en el mar. Es cierto, en Pucallpa, en el río nada más, yo he pasado algunas tormentas y realmente da miedo, ¿no? Pero ahí los que van en peque ya saben que llueve, se acomodan a la orilla, amarran su canoa y esperan que llueva y pase y una vez que pasa la tormenta ya recién de nuevo continúan su viaje. La nave fue arrebatada por el viento y llevada mar adentro, quedando descontrolada. Los atemorizados marineros usaron sogas para reforzar el barco, ¿no? Para amarrarlo, ¿no? Como al día siguiente la tempestad era todavía más fuerte, empezaron a arrojar al mar la carga del barco. Y al tercer día se deshicieron también de los aparejos de la nave. Y después de 14 días de gran peligro, Lucas escribe, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Yo no sé si Pablo habrá escuchado de la tempestad que Jesús calmó, pero parece que Pablo no habría recordado si no hubiera dicho igual que el Señor Jesús, ¿no? Porque Jesús ya estuvo en tormentas. En Y el Jesús, 34, pero le dice, pastor, le dice, por tanto, ruego que comáis por vuestra salud.
Pues ni Claro, aún claro. un cabello de tu cabeza, de Ajá. uno de Perecerá. vosotros perecerá. O sea que ya había una seguridad que no iba a pasar Sí. nada. Ajá. Repentinamente el valeroso apóstol de Dios se pone en pie en la cubierta y anuncia: ¡Olas, deténganse! No dice eso, ¿no? Pero Pablo, Jesús, ¿qué hizo? Se puso, se levantó y reprendió al viento, a las olas, y hubo Calla y gran bonanza, enmudece. ¿no? Calla y enmudece. Calla y enmudecen, pero Pablo no dijo eso. No No, sé hola, si... digo, hola, dejen de bailar. ¿no? Pastor, Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida en vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Teo, César. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Esta frasecita: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, ¿no les llama la atención? que nadie moriría gracias a Pablo que estaba allí. Ya. ¿No te es maravilloso escuchar esa frase? Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nuestra casa es como nuestro hogar, nuestra ciudad. Dios te conceda la gracia de impactar, ¿no? No temas. Por supuesto, Pablo sentía miedo, temor, no a morir, sino a no llegar a comparecer ante César, ¿no? No predicarle. Eso. No al temor del mar, de morir. Su vida estaba asegurada en Cristo. Profundamente. ¿No? El anhelo de su corazón era compartir el evangelio allá Al César. a César. A mí. Miren, César, ¿no? nosotros Interesante, ¿no? también anhelemos así. Dios nos ha dado la Busquemos salvación, nos ha dado la revelación escrita, la palabra que podemos confiar en ella, en la Biblia. Confiar en Dios es confiar en la Biblia, en la palabra de Dios. Usted no confía en su palabra, no confía en Dios. Usted tiene que creer en la palabra. Y más tarde advierte a los marineros que deben quedar a bordo, no intentar escapar. Y anima a todos a comer. Y él ora públicamente, ¿no? Y los anima a que coman para que tengan fuerzas para poder nadar hasta la orilla. Ayuno ya habían hecho 14 días. Ahora era tiempo de comer. ¿Cómo estarían débiles también, no? Algunos habrán querido ya morir, pero dice decimocuarto día, dice que no, que han prevención en ayunas. así es. Ujú. Y te quejas nada más, César, cuando ayunas un día nomás. Imagínense que no haya pan en mi casa. Imagínate 14 Sí, días. ni 40 siquiera días un ya. día, Ah, medio día. imagínense. ¿No?
al amanecer, ¿no? La nave encalla en un banco de arena y queda inmóvil y se rompe, ¿no? El barco. Y entonces parece que quieren matar allí a los presos, pero Julio le dice seguramente a los otros Yo te soldados, estoy diciendo, no hay que matar a ninguno, ¿no? Por salvar estoy, a... Y así salva a todos, ¿no? ¿Y dónde llegan? A la isla de Malta. Todos salvos. así lo pagué. A ver, ¿quién ha leído el capítulo 28? ¿Cuántos meses quedaron ahí en Malta? Dígalo. A ver, Cecitar, ¿cuántos meses quedó en Malta Pablo con todos los navegantes ahí? En Malta, creo que... a ver, no, A ver, Maxito, ¿has leído el 28? ¿Cuántos meses quedaron en Malta? ¿Cuántos meses, pastor? Ajá. En la isla de Malta ya. 3 meses, pastor. 3 meses, correcto. 3 meses, 3 ¿no? meses. 3 meses. Capítulo 28. ¿Alguna pregunta del capítulo 27? Solamente nos narra el viaje y cuando llegan a la isla, ¿no? Así es, pastor, cuando hay mareas, tribulaciones, tenemos que soportar, pastor, y seguir en pie en la palabra del Señor. Claro. Ya. Entonces, capítulo 28. La gente de Malta los trata con gran compasión y encienden una hoguera en la playa para que se caliente. ¿Sí? Es la gracia de Dios. A Pablo le muerde en la mano una serpiente venenosa que estaba escondida entre la leña que había ayudado a recoger para el fuego. Para sorpresa de todos, no sufre malestar alguno. ¿Ya? ¿Por qué vence Pablo? La esperanza vence la sombra de la muerte. Nosotros confiamos en Jesús y podemos tener esperanza, pero aquel que no tiene esperanza ya se muere, ¿no? Y miren lo maravilloso de Dios acá en el capítulo 28, la serpiente antigua que mordía en Números, ¿no? Y Moisés hizo la serpiente de bronce. Y todo aquel que era mordido corría ¿a dónde? A mirar esa serpiente y vivía. Es fe. El justo por fe vivirá. Satanás, la serpiente antigua, dice 20 de Apocalipsis, que es Satanás el diablo, quiere dañarnos, matarnos. Así como en Génesis Satanás mismo usó a la serpiente, acá también quiere matar a Pablo. Satanás quiere matarnos a nosotros. Él vino a matarnos. Pero nuestra vida está escondida en la mano de Dios. No hay que temer. En la mano de Dios está el tiempo, el destino, la hora en la cual, como dice Job 14,
Él le puso límites de la cual llega ese día, nadie pasará. La muerte no pudo con Pablo. Nosotros sigamos confiando en Dios. Él, si ya nos toca, eso no depende de nosotros, depende de Dios. También Él no lleva solo a ancianos, también a niños, jóvenes, porque ya llegó el tiempo que le tocó vivir. Si no hubiera sido esto, dice, no hubiera pasado. Ya le tocó. Por ejemplo, hoy en la mañana vi la noticia que se había chocado y había dado como 4 vueltas en su auto y el chofer ileso. Dio la noticia hoy en la mañana, ¿no? Y miren, no era su hora. Mientras otros ni bien se chocan, ahí nomás mueren ya. Por eso Dios nos cuida, Dios nos guarda, Dios nos lleva. Pastor, pero acá interesante el 4 donde dice, ¿no? Cuando la naturaleza vieron la víbora colgando en su mano, o sea, de Pablo, ¿no? O sea, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién? Escapado del mar. La justicia no deja vivir. Juzgaron mal. Esa es la mente humana de juzgar mal. Miren, la gracia de Dios, cómo le tratan a los naturales, nos trataron con no poca humanidad. Ya, ellos hicieron fuego para que se calentaran. Hacía frío. No saben cuántos grados bajo cero. Y el 6, pastor, el 6. Alguien ha ido a Pasco, ¿no? En Pasco ha visto en la noche el bajo cero, llegan en el mismo cerro de Pasco. Eso la hora oyen. Pastor, pero eso no es nada. Adentro, donde está donde crían los ganados, eso peor todavía. Dios nos lleva, nos guarda, nos cuida. Guayay. ¿No? Yo, hay una facilitadora de acá que estuvo en el programa y me llevó para predicar allá en su iglesia, en Pasco. Yo le dije, allá hace mucho frío. Le acepto, pero si yo voy, predico y regreso a dormir en Tarma, que es más calientito. Entonces, ya pastor me dijo, y pagamos el auto y terminé de predicar, me tomé el cafecito, ahora subimos al auto, el auto no arrancaba. Con llave, le cambiaron de batería, no arrancaba. Entonces la voluntad de Dios era que me quede ahí y experimente el frío. En la mañana salí al mercado y veía cómo la nieve cae y la casaca se empieza a hacerse escarcha encima. ¡Wow! Pero me permitió ahí. Y Dios, ¿por qué te hizo que te quedes ahí? Para predicarle al chofer. Amén. El chofer al siguiente día nos llevó a almorzar. Él pagó todo por predicarle. En lugar que yo le pague el pasaje, me dijo, no, usted me dio la palabra de Dios, ahora mi vida, yo siento el perdón de mis pecados. Mira, esto vale más que si no me cobro el pasaje.
me hizo pasear, me invitó un ceviche todavía, ahí para que me caliente. Pasco, ceviche, ahí. Sí, ceviche de trucha, ceviche normal. Ceviche de trucha, ajá. Ajá. Ceviche de pescado también hay en Pasco. Sí, ¿no? Es la gracia de Dios. Y Ceviche de trucha. ahí, Yo pensaba que te iba a invitar para todo un alpaca ahí. ah, la justicia no le deja vivir, decía, pero juzgaron mal, Mm. ¿no? Eh, ¿Qué más? El Porque, versículo 8, pastor, pero a ver, el 6 es buena, pastor, también. el 6 ya. Porque dice que ellos estaban esperando que se hinchase, ¿no? O sea, que él se hinche, pues, y cayese muerto de repente. Pero más habiendo esperado mucho, dicen, o sea, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un hombre de Dios. Ujú. Así es. Ningún mal le venía. Ningún mal. Se Después cumple lo que dice la palabra de Dios, ¿no? también. Aunque bebieres cosas mortíferas, Mortíferas. ¿no? Eso me quiere decir, pastor, que nosotros como cristianos, así aunque venga la serpiente, el maligno, nos quiera atacar a nosotros, sea quien sea, Nada Dios te nos va a tocará. proteger. Nada te va a tocar. Nuestra vida está en la mano de Dios. Yo tenía un tío que se casaron ¿no? Con su esposa muy bien, pero poco después la suegra, no sé por qué lo aborreció. Entonces la suegra dice que le dio veneno a mi tío, ¿no? Ya falleció ya, pero... Y la suegra dijo, este va a morir, pues, ¿no? Y al ver que comió y no le pasó nada, la suegra cambió también de parecer y se entregó su vida a Jesús. Ahora le dijo, yo creo en tu Dios, porque yo te di esto e hice esto y no pasó nada. Yo tengo un caso que me pasó a mí. Y eso en cuenta. Mi perro estaba sangrando por el pene No, y ya. corría por acá, por el pasadizo de la iglesia, manchaba todito. Sácale las camitas. Lo llevé al veterinario y el veterinario me dijo, tu perro va a morirse por pedazos, va a caer su pene de tu perro. Y así va a morir. Por ahí más. Mejor Se me apaga. dale veneno y ya te evitas ¿no? Aplica eutanasia. Y yo no quería, mi corazón, ¿cómo voy a hacer eso a mi perro? Decía, pero asociaba y escuché a mi hijo orando, Señor, sana a mi perro. El perro vive hasta ahorita. Entonces, más manchaba ya. Me fui al veterinario y me compré en una bolsita, de un pomo lo sacó el veterinario, agarró la pastilla en bolsa, lo metió, lo amarró y me dijo, nunca agarres con tu mano esto. Compra un pedazo de carne, le metes adentro y le das. Va a quedarse dormido y va a morir tu perro. Entonces, vengo acá, yo voy a viajar, le doy que no sepan mis hijos y le digo al hermano que estaba ahí en la puerta, un favor, yo estoy viajando, le estoy dando esto al perro, no le digas a mis hijos que le estoy dando veneno y
lo metes en una bolsa y lo mandas allá, hay un tacho de basura de la municipalidad. Ahí lo llevas, le digo, ¿no? Ya no te preocupes, me dice, ¿no? Yo vuelvo de viaje y el perro sale a recibirme. Sano, ni una gota le caía ya. No lo mató el veneno, no, o se habrá equivocado el No, su animalito de Dios. veterinario, ¿No? me dio una medicina, pero hasta ahorita está sano, gracias a Dios. ¿No? Mm. Creo que el veneno le mató el veneno. El veneno mató la enfermedad, creo, y no lo mató al perro. ¿No? Ajá. Sí. Eh, bueno, seguimos, ¿no? El versículo 7, encontramos en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio. Ok. ¿Ya? Nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. ¿Ah? Mm. Y entró Pablo a verle y después de haberle orado, le impuso las manos y le No. sanó. No. Ujú. ¿Quién le sanó? A Publio. Dios. ¿Dios o Pablo? Dios. Dios. Sí, hay que reconocer Dios por No, Pablo. la mano de Pablo, ¿no? Así es, el pastor no sana. Dios es el que sana. El Espíritu Santo es el que sana. ¿No? Amén. Cristo es el que sana. No, hay veces atribuimos los pastores, ¿no? Que tenemos más poder, no es así. Bueno. Bien. ¿Cómo los despiden? Con muchas atenciones y bastante provisiones. ¿No? Miren la bendición de Dios, ¿no? Bastantes bendiciones. Cuánta bendición de Dios. Dios nos bendice. Durante los 3 meses que tiene que permanecer allí, Pablo sana a muchos enfermos, incluyendo el padre de Publio, el gobernador de la isla, que estaba enfermo con fiebre. Este suceso fue un cumplimiento directo de las profecías de Cristo en Marcos 16:18 y Lucas 10:19. A ver, ¿quién puede leer Marcos 16:18 rápidamente? Marcos 16:18. Lucas también. Busquen Amén, Marcos. pastor. A ver, adelante. Amén, amén, pastor. Amén, pastor. No se peleen. Marcos 16:18. No la sé contraria, ellos sí la contraria. No, no, no. Tomaron en las manos serpientes. Tomaron en Ya las te gané, manos. ya ves, ya te gané, ya ves. Tomaron en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Y Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes Karina, y más rápido. escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Crean esta palabra, ¿ya? Nada os dañará. Ya hemos visto la muerte de Esteban, ¿no? Y ahí hemos dicho, es porque ya le tocó a Esteban y tenía que pasar la capa a Pablo. Entonces, uno tenía que menguar para el otro crecer, igual que Juan el Bautista, para que Cristo, ¿no? Él bautizaba con agua, Juan el Bautista, pero Cristo con el fuego del Espíritu Santo. Y en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Directo cumplimiento de la profecía de Cristo hacia sus discípulos y hacia nosotros. Al principio de la primavera abordaron otro barco y emprendieron viaje para Roma. Pablo es recibido por algunos creyentes romanos en el foro de Apio a 43 millas de Roma y en 3 tabernas a 35 millas, o sea, aproximadamente 56 kilómetros de la capital. Nota, la frase en 28:15, salieron a recibirnos, es la misma expresión que encontramos en relación con el rapto de los creyentes que se usa en 1 Tesalonicenses 4:17, donde leemos, para recibir al Señor en el aire. Es el término usado generalmente por una delegación que ha salido a dar la bienvenida a un visitante oficial a quien acompañaban a la ciudad. ¿Quiénes salieron a recibirlos? ¿Cómo es la gracia de Dios? También vemos que como embajador la recibe, ¿no? Está esta frase en 1 Tesalonicenses del rapto. Que Cristo nos recibe en el aire, ¿no? Para llevarnos, para estar para siempre con el Señor. Para siempre. Estamos en el cielo, las bodas del Cordero. De ahí bajamos, ¿no? Con Cristo y reinaremos con Cristo los 1000 años y después por la eternidad. Eso es la gracia del Señor. Bueno, Pablo al final llega a Roma y se le concede gran libertad, siendo vigilado solamente por un soldado. Poco después de su llegada reúne a los líderes judíos locales y les explica quién es y por qué está en Roma, por qué ha apelado a César. Los judíos se interesan por escuchar el mensaje acerca de Cristo y como resultado, unos lo aceptan y otros no. Por supuesto, ¿no? Que no. Miren, pero llegó a Roma. ¿Ya? Esta sería la última de las 7 defensas de su ministerio que hizo el apóstol y que tenemos recogidas en el Nuevo Testamento. Otras son, regresando atrás, ante la multitud en Jerusalén, capítulo 22, del 1 al 3, al 23 diré. Segundo, ante el tribuno, capítulo 22, del 24 al 30. Ante el Sanedrín, capítulo 23, del 1 al 10. Capítulo 24 que hemos visto, ¿no? Del 10 al 23. Ante Festo, capítulo 25, del 8 al 12. Ante Agripa, capítulo 26. Pablo cita Isaías 6, 9 y 10 para los judíos que no creen el evangelio. Referencia que también fue usada 2 veces por Jesús. ¿Ya? Mateo 13, 14 y 15, Marcos 4, 12. Acá me he equivocado. Lucas 8, 10 y por Juan 12, 40. No, muy duro su corazón. Se había engrosado del pueblo judío para no abrir y recibir la palabra del Señor. Por eso estos condenan a Pablo. Pablo ya lo había usado en su epístola a los romanos, en 11:28. Lucas termina su extraordinario relato de la siguiente manera. A ver, versículo 30 y 31. A ver, ¿quién puede leer? Maxito, a ver, ¿puede leer, por favor? Ahí está. Otro. Vamos a esperar a Max. A ver. Max no llega todavía. ¿Ya no está allá? No llega todavía, creo. Ya. Max. A ver, César, léelo. Lucas termina su extraordinario relato de la siguiente manera. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios
y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos en Hechos 27, 30, 31. Durante este tiempo, Así Pablo es. escribe las cartas de los Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Qué precioso, ¿no? Podemos 2 años predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Y aprovechó también a escribir cartas a Efesios, a Colosenses, Filemón y Filipenses. Nota, la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que el apóstol quedó en libertad en esta ocasión y viajó una vez más por distintos lugares predicando a Cristo hasta su arresto final y martirio. Fue durante su segundo encarcelamiento en Roma que escribió Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Entonces, cuando la primera vez llega, entonces haya estado con un soldado y después haya tenido la libertad y después otro encarcelamiento en la cual ya no tenemos muchos datos, ¿no? Pero lo importante que Dios tenía un plan maravilloso con Pablo. Ya, Hechos capítulo 29. ¿Puede leer? A ver quién puede leer Hechos capítulo 29? No existe, pastor. Ay, pastor. Y como yo tengo acá capítulo 29. Era Romanos, es pastor 1, donde ya cuenta Pablo en el 1:8, que llega nuevamente a Roma. Ah, ya. Acá, pastor, yo tengo 8:29. Ya, lee, a ver. Pero Ya. Yo tengo Hechos 29. A ver, vamos a leer, ¿ya? A ver, pastor. A ver, ¿se puede ver? Si no, Sí, ya. con la El historia. Espíritu de Dios quiere escribir a través de usted, capítulo 29. Porque Hechos es la historia de la iglesia. ¿Ya? Hoy también está continuando en su ciudad la historia de la iglesia. Contigo, con tu pastor. Nosotros también escribiremos hechos en nuestra ciudad. ¿Ya? Escriba la historia de su iglesia. Dios tiene propósito para su vida. Por eso, no sé dónde hay una iglesia en Argentina o en Estados Unidos, hay una iglesia Hechos 29. Hechos 29. ¿No? Quizás ya no integrándolo acá en el canon, pero es la historia de la iglesia. Martín Lutero, Juan Calvino y otros reformadores, otros predicadores. La historia de la iglesia años atrás, por ejemplo, de Luis Palau, 2 años atrás del hermano Pablo. ¿Qué predicadores? Es la historia de la iglesia. Entonces, el capítulo 29, capítulo 30, no sé qué capítulo podemos estar escribiendo. Hechos. Bien, así terminamos el libro de Hechos de los Apóstoles. Empezó predicando el reino de Dios, terminó predicando el reino de Dios. Prediquemos el reino de Dios y cumplamos por la gracia de Dios. Él nos ayuda y Él trabaja en nosotros para hacer
la voluntad de Dios. No estimo mi vida preciosa, dijo el apóstol, ¿no? Entonces, usted es comprado por la sangre de Cristo. Le pertenece a Cristo y cumplamos nuestro deber, anunciando el evangelio. Si querían hablar alguien, creo. Pastor, en la vida de Pablo, también ya anciano viejo, a él se le temblaba la mano, entonces, no sé cómo se llama esa persona que le ayudaba Parkinson. Parkinson. No, pero había una persona que le ayudaba a escribir. Creo que escribió en la carta de los romanos, parece. Es como un escritor, ¿no? Le ayudaba a escribir a él también. Pues tiene su nombre, no sé cómo, me he olvidado, no sé cómo se llama. Los Pero le escribas. ayudaba, a Pablo le ayudaba a escribir Los todo. escribas. Escribas se llaman, hermano. Los escribas. No, pues tiene su nombre. El pastor Luis Sánchez Lemón. No sé si se llama. Ya. Pero tiene su nombre. Muy bien. A ver. Estamos jalados todos. Nadie, excepto dos, me han hecho llegar sus 2 preguntas de cada capítulo. No, pues hay plazo hasta las 12, puede ir, pastor. Hasta la noche, ¿no? Ya. Bueno, Ya, a ver. Una semana más les doy plazo para entregar, ¿ya? Mañana yo les mando un examen general que es en el link, entran y van a ir desarrollando, ¿ya? Y me mandan sus preguntas de que han terminado de leer los 28 capítulos. Se dará una nota y también voy a ver los videos, cuántos han cumplido bien, han estado presentes. También es otra nota. Y entonces eso sale su promedio. Ya veremos. Ya, los amo. Gracias, han sido buenos estudiantes, han participado bien, algunos por el trabajo, entiendo. Y los que han estado por trabajo, han visto los videos también. Excelente, excelente. Muy bien, damos gracias a Dios. ¿O alguna pregunta antes de cerrar? Pastor, yo le mandé, pastor, me acuerdo, ¿será eso o es otra tarea? A ver, vean el sílabus y ahí nos lo mandan todito juntito, ¿ya? Las preguntas. De los que faltan, pues los que me han mandado ya también. Señor Eterno, muchísimas gracias por permitirnos ver la historia de tu iglesia. Gracias. Y esa es la guía, tu palabra, para nuestra iglesia actual. Sí, Señor. Señor, muchas gracias por equiparnos, por ser tú Gracias, el Señor. que diriges la historia de la iglesia. Por esa hermosa bendición. Vemos cómo has trabajado y has hecho grandes obras y maravillas con los apóstoles. Y tú no has cambiado, eres el mismo. Y lo puedes hacer hoy en estos tiempos con tu iglesia. Padre, Gracias, Señor. ayuda a los seminaristas, a los siervos tuyos, a los pastores de diferentes regiones de nuestra denominación. Oh Dios, así como usaste la vida del apóstol Pablo y los apóstoles, usa grandemente la vida de todos tus hijos aquí que hemos estudiado. Nos ponemos en tus manos. Nos negamos a nosotros mismos para que tu poder repose sobre cada hijo, hija tuya. Señor, ayúdanos a confiar de que tú estás en control y en el cuidado de en cada situación que podamos pasar. Tú puedes, Señor,
hacer más de lo que pensamos, imaginamos. Oh Dios, a ti nos volvemos. Gracias por estas clases que hemos tenido. Tú nos has ayudado y ayúdanos, Señor, a aplicarlo día tras día en nuestro caminar diario, en la iglesia, en la sociedad y en el lugar donde vivimos. Oh Dios, gracias por el medio que nos permite también el Zoom. Gracias, muchas gracias. Danos la fortaleza, Señor, que necesitamos y experimentar también tu presencia, así en medio de las vicisitudes o las preocupaciones, así como experimentó Pablo. Señor, lo creemos, que harás mucho más con tus hijos. Gracias. Así clamamos y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.